El pizarrón era esa ventana a esos mundos maravillosos de la historia de la arquitectura. Soy un privilegiado. Sí, yo creo que mi generación somos privilegiados. Íbamos clandestinamente en el primer año de arquitectura a tomar clases con Matías Geritz. Conciliar las tres disciplinas es un desafío constante del día a día. Siempre está. Hay que estar sabiendo hasta dónde deja uno de ser el restaurador para ser el arqueólogo. Ha sido pues una de las más divertidas aventuras en las que me he visto involucrado en los últimos 40 años. No se está buscando aprender. Y la educación en nuestro país ha buscado que el alumno cumpla, memorice y cumpla. Pues importantísimas dentro de la academia, ¿no? La investigación. La investigación es la posibilidad de construir conocimiento nuevo. La comunidad tiene la obligación, junto con el Estado, de garantizar la permanencia de los bienes, para entregarlas así a la siguiente generación. No hace mucho pude ver en las noticias el incendio del Museo Nacional de Historia de Río de Janeiro, en Brasil. Y me dije a mí mismo, esto no puede pasar en el castillo de Chapultepec. La liberación de las bodegas, en fin. Operar el castillo de Chapultepec fue todo un tema que en 1992 que entregué el trabajo, desde luego pues estaba resuelto en una primera etapa. Lo que pasa es que no aceptan mucho el camino de las espinas, ¿no? El camino de las espinas es el camino de los procesos. Prefieren a veces solamente verlo terminado. Que un muro aséptico de un quirófano es mejor hecho con cal que con cemento Portland y resina epóxica. Es un recurso intelectual que no debe faltar en la vida de nadie. Exhortando a los jóvenes a que no perdamos de vista estas tres posibilidades de generar conocimiento. Hay tres actividades sustantivas de las instituciones de educación superior que son impartir cátedra, investigar para reformularnos la cátedra, pero al mismo tiempo para difundir las ideas de la universidad al resto de las comunidades. Ese sería el primer ABC. Busquemos ser recordados por nuestro trabajo. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra nueva sesión de podcast. Nos encontramos con el ingeniero Mario Cuan Alarcón, director de Oxical, quien entrevistará al doctor José Alejandro Villalobos Pérez, nacido en la Ciudad de México en 1959. Es un destacado académico y profesional en el campo de la arquitectura y la arqueología, con una trayectoria que incluye un doctorado en arquitectura y una maestría en restauración de monumentos por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como una formación en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus logros académicos han sido reconocidos con mención honorífica. Villalobos Pérez ha asesorado en conservación arqueológica y arquitectónica patrimonial en países sudamericanos y centroamericanos, acumulado más de 25 años de experiencia en este ámbito. Además de su rol académico, ha sido arquitecto perito federal del Instituto Nacional de Antropología e Historia y director de la ENA, fundador y primer secretario general de la Organización Nacional de Arquitectos de la Secretaría de Cultura. También es autor del logotipo del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, y del reverso del billete de 100 pesos mexicanos. Actualmente es investigador titular C definitivo del Centro de Investigaciones de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, trabajando en la línea de investigación en tecnología con extensión en la arqueología de la arquitectura. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a este nuevo capítulo de esta serie de podcast. Mi nombre es Mario Cuan Alarcón de Oxical. Este podcast, esta serie, en el marco del 40 aniversario de Oxical. Y hoy tenemos el gusto, el placer, el honor de recibir con nosotros al doctor Alejandro Villalobos. Ya escucharon su semblanza, es impresionante. Doctor, muchas gracias por... Gracias, don Mario. Muchísimas gracias a ustedes y aquí soplándole a las velitas del 40º aniversario de Oxical. Gracias. Muchísimas gracias. Pues muchos exalumnos, muchos alumnos, y lo recuerdan por los pizarrones, entre otras cosas. De las aulas en las Entonces, clases, sí. Queremos saber un poco de los pizarrones y particular, ¿cuál fue el primer pizarrón y cómo surgió este tema de los pizarrones? Bueno, en mi formación como arquitecto en la Universidad Nacional, en la Escuela Nacional de Arquitectura, el pizarrón era esa ventana a esos mundos maravillosos de la historia de la arquitectura, del cálculo estructural, de las instalaciones, y en ellos se vertía
no solo el conocimiento del profesor, sino aquello que al profesor le parecía lo conveniente para ese momento en ese espacio. Entonces, el pizarrón entablaba o ha entablado en la enseñanza a nivel internacional, mundial, universal, digamos, la noble tarea de transmitir y generar con ello no solamente la posibilidad de apropiación del conocimiento, sino de la multiplicación de este conocimiento. Entonces, los pizarrones son para los profesores el equivalente a, no sé, a los muros de las cavernas paleolíticas, donde en las cavernas se queda plasmado para siempre. Decía un colega nuestro, el doctor Pablo Chico, que me gustó mucho lo que decía de los pizarrones míos puestos en la red. Decía, bienvenido ese arte efímero del pizarrón que se vierte el conocimiento, pero luego llega una mano necesariamente de mantenimiento y lo borra todo. Ha habido pizarrones, don Mario, que se han quedado los dibujos semanas, pero es que no, no es lo correcto, es decir, hay que borrarlo, ¿no? Y que le dé chance a otro dibujo, pero que al profesor que sigue no le interrumpa la clase. Entonces, tiene que desaparecer. De ahí lo efímero del arte, del dibujo en el pizarrón. Es la posibilidad, la gran posibilidad, de compartir con el estudiante, los estudiantes, las estudiantes, estas ventanas al mundo maravilloso del pasado, de la arquitectura ancestral, ¿no?, de nuestro país. Wow, no, pues todo un reto para los profesores nuevos o que estén ahorita empezando, adaptar estas prácticas a la realidad de la tecnología hoy. ¿Cómo fue, qué motivó esta vocación docente? ¿Dónde se descubrió? ¿Dónde la descubrió? Bueno, mi padre era profesor titular de carrera de la Facultad de Medicina, mi madre docente de educación media. O sea, realmente la cátedra estaba en la casa siempre. Calificar exámenes de alumnos, ¿no? Y no ver el nombre y calificar y evaluar, pues siempre fue tarea de fin de mes. En fin, esto fue una práctica muy, muy frecuente en casa. Todos mis hermanos son docentes, todos. De hecho, el mayor fue fundador de la línea de medicina en la ENEP, bueno, en aquellos tiempos la ENEP Zaragoza. Se encargó de ciencia básica en ese segmento de la Facultad de Medicina, bueno, de la FES ahora. Mi hermano Salvador, el menor, es astrofísico, bueno, su carrera es física y geofísica, su posgrado, y él es docente de la Facultad de Ingeniería en la UNAM. Y mi hermana, la menor, historiadora y criminóloga, tiene alumnos allá en Cuernavaca. Entonces sí, yo creo que es un oficio de la casa. Mi padre nos lo dijo alguna vez, lo hacía un poco en broma, metía la mano a la bata, sacaba un gis, decía, toma, flaco, a ver qué le sacas. Vienen llenos de cosas maravillosas, ¿no? Wow. Un poco entre broma y broma nos hacía esa consigna, ¿no? Si tuviera que elegir un mentor en sus inicios, ¿a quién elegiría ahorita? De mis maestros, Uh-huh. yo creo haber elegido, y es más, ¿sabe qué, don Mario? Es que es una duplicidad, es una dialéctica bien interesante. ¿Usted se acuerda de esa escena de Harry Potter cuando llega por la varita y le dice el señor Hollander, no, Colliander, Uh-huh. la varita elige al brujo, señor Potter, ¿no? Eso va un poco en ese sentido. Uno elige al maestro, definitivamente, sí. Pero si no hay anuencia del profesor, no hay nada. Tiene que ser una relación bidireccional. Yo creo haber elegido, afortunadamente, en su momento, con temor, sin duda, con reserva, pero poder decir que tuve
vínculo, relación con el arquitecto Ignacio Marquina, luego con el doctor Paul Schendrop, luego con George F. Andrews, con Carlos Chanfón, con Alberto Amador, con Román Piñachán, con Ricardo Arancón, con José Luis Benlliure. Soy un privilegiado. ¿Sí? Yo creo que mi generación somos privilegiados. Íbamos clandestinamente en el primer año de arquitectura a tomar clases con Matías Geritz al taller. Yo estaba en la mañana y él daba clase en un taller de la tarde. Actualmente se llama García Ramos, el taller B. Y él daba clase allí. Queríamos entrar a su clase. No sabíamos si nos iba a aceptar de oyente, entonces nos colábamos entre la gente. Y escuchar esas clases, ver la generosidad con la que estos monstruos de la arquitectura, del arte, de la expresión plástica, que está muy combinada con nuestro hacer como arquitectos, tenían para los jóvenes estudiantes, era un regalo cotidiano. Entonces, si a mí me tocara elegir, volvería a elegir de quienes he tenido el privilegio de compartir el aula. Realmente profesores sabios. Hay de todo, desde luego, ¿no? Y mirarse en ellos como estudiante, pues construye luego un desafío muy importante, porque no puede uno menos de seguir la vara, ¿no es cierto? Como decíamos los constructores, el escantillón. Ahí está, la plantilla. Entonces ahora va de ahí para más, ¿no? Bien. Bueno, hay compartimentos en disciplinas. Entonces están los arqueólogos, los restauradores, los arquitectos. Sí. Y si a alguien le puedo hacer esta pregunta, a pocos les puedo hacer esta pregunta. Si a alguien se la debo hacer, es a usted. Es decir, estas divisiones que a veces se notan entre estas disciplinas que son necesarias en la intervención interdisciplinaria, ¿cómo abordarla? Pues lo primero, don Mario, es cómo conciliarlas, porque sus núcleos duros son muy específicos, tanto de la arquitectura como de la arqueología, como de la restauración. Imagínese usted un huevo estrellado, donde la yema es el núcleo duro de la disciplina, ¿no? Y la clara es como si fuera una célula, citoplasma, es la órbita hasta la membrana. Esta se sobrepone con otras disciplinas, la química, la física, los componentes analíticos físico-químicos, en el caso de la arquitectura y el estudio de los materiales, y entonces ya entra el tacto con restauración, cuyo núcleo duro es la intervención profesional de los bienes del patrimonio cultural. Toda vez que estos bienes de patrimonio cultural son muebles, inmuebles o son artefactos de escala individual o colectiva, ahí la arquitectura entra. Pero como no fue producida en ese momento, no nos consta que se haya producido, entonces ahí está la arqueología. Realmente la sobreposición de las órbitas nos hace que este libre flujo entre disciplinas acaricie primero una idea multidisciplinaria, donde cada quien lo suyo, ¿no? Pero tenemos el grave riesgo de que no se toque una buena orquesta, o sea, que no se toque una buena pieza, porque cada instrumento va por su cuenta, si fuera un trío. Tenemos que ir más allá. La interdisciplina es privilegiar el objetivo común de las disciplinas a partir de un cuarto objeto, que es el objeto de estudio. Entonces, el sitio arqueológico, como objeto de estudio de las tres disciplinas, es la oportunidad que tenemos de ponerlas a trabajar. Y dependiendo del propio sitio, su estado de conservación, su grupo cultural, su filiación étnica, su complejidad de abordaje para el análisis, dependerá la mayor o menor participación de los arqueólogos, o los arquitectos, o los restauradores. Entonces, conciliar las tres disciplinas es un desafío constante del día a día. Siempre está. Hay que estar sabiendo hasta dónde deja uno de ser el restaurador para ser el arqueólogo. Pero lo cierto es que a mí me encanta hacer las tres cosas.
no ha faltado quien me ha dicho, bueno, es que la transdisciplina radica en ti. No, bueno, no estaría yo tan seguro. La oportunidad de enfrentar la problemática de preservar, salvaguardar patrimonio desde cualquiera de estas tres ópticas nos convierte en personajes que podemos eventualmente dialogar fluidamente con nuestros colegas en una u otra situación. Al grado que cuando un arquitecto nos escucha platicar, dice, eso es arqueología. Pero estoy diciendo lo mismo y el arqueólogo dice, no, eso es arquitectura. Y el restauradora dice, eso de restauración no tiene nada, ¿no? Entonces, podemos llegar a perder de vista en las órbitas los núcleos duros. Porque si algo hay característico de esta época, es una suerte de vulnerable identidad, no solamente en los individuos, sino también en las disciplinas. Y cuando un muchacho de arqueología recién egresado hizo su servicio social en el Instituto de Investigaciones Nucleares y llegó a la escuela con su bata del Instituto de Investigaciones Nucleares, sintiéndose físico nuclear, los demás colegas lo repelían. Sí, porque está olvidando lo esencial, que es lo arqueológico. Y entonces nos venía a hablar de arqueometrías complicadísimas, cuando ni era su formación y tampoco estaba en dominio de esas materias. Es un ejemplo. Son síndromes de apropiación de disciplinas que, si bien auxiliares, son orbitales, si me permite la palabra. No son nucleares. En la restauración se da con mucha frecuencia el que tengan manejo adecuado de ciertas técnicas y entonces entren en estados de apropiación. Cuando en realidad no es exclusivo del restaurador, es también del arquitecto y también del arqueólogo o del antropólogo. O en este caso del antropólogo etnólogo que está viviendo el día a día de las técnicas de manufactura de cerámica, de cestería, de textiles, etcétera, etcétera. Entonces, suele ocurrir con frecuencia, me ha tocado ver, restauradores o restauradoras que se sienten químicos. Yo no conozco ningún químico que se sienta restaurador por la dureza de su núcleo central. Y la restauración a veces falla en el núcleo y se pierde en las órbitas. O la gente de restauración que se siente arqueólogo, ¿no? O que asume sus malos hábitos. Los arqueólogos a veces decimos mi sitio, mi escultura, mi Ahora ya los restauradores, las restauradoras también hablan así. Ningún arquitecto diría mi sitio arqueológico, ¿no? Decimos mi obra porque la hice yo, pero no es mi sitio de ninguna manera. Entonces, bueno, en fin. Conciliar las tres disciplinas ha sido, pues, una de las más divertidas aventuras en las que me he visto involucrado en los últimos 40 años, don Mario. Entonces, gracias por la pregunta. Sí creo que hay que privilegiar los núcleos duros, hay que identificarse como lo que se es primero, y entonces orbitar, para saber hasta dónde podemos sobreponernos y qué parte proporcional de una y otra disciplina nos va a ayudar a resolver la investigación, pues aplicada al conocimiento de una determinada tecnología que sea útil para luego aplicarla al resguardo de ese bien, o saber cómo exponerlo en una galería o en un museo o en una vitrina o sin vitrina, o si determinado objeto puede estar bajo ciertas condiciones de intemperismo, etcétera, etcétera. En fin, es muy divertido tener las tres formaciones y varios colegas las tienen y yo creo que se divierten igual. Viene otra que es museología, por ejemplo. Hay quienes tienen estas formaciones más museología, que tiene que ver con la forma en que se exponen las cosas, ¿no? No solamente cómo se habilita un sitio o un edificio o un objeto, sino cómo se presenta al gran público, que es el público de un museo, ¿no? Por ejemplo.
¿Cómo motivar a los jóvenes estudiantes a que se especialicen en estas disciplinas? En un país como México, y bueno, también nos ven en Latinoamérica, donde hay mucho patrimonio. Y a veces, pues, ¿cómo motivarlos para que se involucren y se especialicen en estas disciplinas? En alguna de estas Ajá. tres. Bueno, la arquitectura es de las disciplinas más antiguas que se imparten. La Academia de San Carlos tiene pues, casi 250 años de haber sido fundada. Y la formación de arquitecto ha sido, digamos, ha acompañado los momentos decisivos de la construcción histórica de este país. Entonces, la arquitectura tiene muy claro su perfil, digamos, Ujú. de ejercicio profesional. Eh, de paso, los arquitectos, algunos, sostienen que la arquitectura es la confluencia de ciencia, arte y técnica. Y esta trilogía le da al arquitecto la posibilidad de incurrir en campos de ciencia exacta o de humanidades o de artes, ¿no? Hay arquitectos con posgrados en física, ¿no? Jóvenes, muy jóvenes. Hay arquitectos con posgrados en artes visuales, arquitectos con posgrados en tecnologías o en posgrados en arqueología, antropología, sociología, economía, etcétera, etcétera. La arquitectura parece tener muy claramente esto. Y en los años 80 tempranos, la facultad dio el salto con 2 licenciaturas, además de la de diseño industrial, que se funda en el 69, que además se contagió a otras escuelas a abordar el trabajo del artefacto, del objeto, en una escuela de arquitectura, ¿no? El diseño industrial existe desde entonces, paisaje y urbanismo se incorporan y entonces digamos que se forma este gran boom de las disciplinas humanísticas del hábitat, que son estas carreras de paisaje, urbanismo. La misma, por ejemplo, San Luis Potosí, la Escuela de Arquitectura, la Facultad del Hábitat, tiene allí la carrera de restauración, por ejemplo. Entonces, ahí vienen esas órbitas, ¿no? El núcleo duro está en la formación curricular vertebral de los arquitectos, que luego, en años comunes, se comparten, pero luego cada quien a su especialidad. La arqueología igual. La arqueología es una de los 7 tentáculos de la antropología. La antropología física, la social, la arqueología, la etnología, la etnohistoria, la lingüística y la historia antropológica son estas 7 ramas, que no es muy legible la aplicación directa del trabajo, por una sencilla razón, porque México es un país con una antropología de Estado. Es decir, no hay los antropólogos universitarios se vinculan horizontalmente con el quehacer del sociólogo urbano, del sociólogo rural, ¿no? Los trabajos de etnología con las comunidades indígenas, por ejemplo, o los grandes las extensiones de territorio pues, que no ha estado al tacto del progreso y que la antropología es la posibilidad de interactuar con estos grupos, a veces marginados, casi siempre vulnerables. No siempre, por ser una disciplina de Estado, está a la vista el trabajo de estas 7 áreas del conocimiento antropológico. Y tiene un síndrome la antropología muy interesante, que para muchos, incluido su servidor, son carreras de segunda opción. Es decir, yo estudié arquitectura y luego estudié arqueología. Y en la ENA, que es la escuela de que yo soy egresado, Y exdirector. exdirector de la ENA, sí, por fortuna. Alguna vez tuve oportunidad pues de llegar hasta ese nivel de contribución en la construcción de una política de formación e investigación. Muy interesante, por cierto, la ENA, mi alma mater. Hay muchas personas con formación previa a la de antropólogo, historiador, en fin, o precedente, es decir, antropólogos que no conformes con esto van a las escuelas de economía, van a las escuelas bueno, incluso medicina, antropólogos físicos
que se mueven en los ámbitos de la criminología, en fin, la criminalística, ¿no? Desde luego. O lingüistas que van a los asuntos de lenguas extranjeras. En fin, hay toda una amplia posibilidad para esto que no está muy a la vista de los jóvenes, porque otra vez, la antropología está custodiada en su ejercicio por el Estado, y más la arqueología, y más la antropología física de hallazgo arqueológico. Y a últimas fechas, a raíz precisamente de aquellos tiempos en que estuvimos en la escuela, promovimos la formación de especializaciones como la de antropología forense, donde ya no solamente es el resguardo del Estado, sino tiene que ver con la impartición de justicia. Y esto es uno de los aspectos que los jóvenes estudiantes contemporáneos, nuestros alumnos, nuestras alumnas, han tenido como opción terminal. Y es una disciplina creciente, por fortuna. La arqueología forense, la antropología forense, permite dar una visión más integral del hecho delictivo en un contexto pues, eminentemente de escala colectiva, ¿no? Integrado a la sociedad. No se ve como una cosa aislada. Una escena de crimen tiene el tratamiento muy similar a una zona arqueológica, ¿no? Por ejemplo. Es muy, muy interesante. Y luego la restauración, pues se estudia en CRIM, en la Escuela de Restauración del INA. Se estudia en la Escuela del Hábitat en San Luis, se estudia en la ECRO, en Guadalajara, en Jalisco. No tengo ahorita más datos. Como licenciatura. Como licenciatura, sí. Los posgrados en restauración es todo otro tema, que formamos posgrados de restauración en los 80s y hoy se nos revierte a la UNAM pues a veces beneficio y a veces perjuicio, ¿no? Cuando hay memoria corta de los egresados de nuestros programas ya en posesión de sus propios programas y entonces se olvidan del lugar donde abrevar alguna vez. Pero bueno, eso es para la charla llorona, ¿no? Cuando se olvida el centro o se lo denosta porque hemos sido centralistas. Yo le diría, don Mario, finalmente, ¿qué le diríamos a los jóvenes? Acérquense a las disciplinas antropológicas. La arquitectura, decíamos, tiene esta formación ancestral muy clara, muy precisa. Las nuevas disciplinas de la arquitectura, como el urbanismo y el paisaje o el diseño industrial, tienen jirones de trabajo vinculados con la investigación, por ejemplo, de nuevas tecnologías, de innovación tecnológica, que amerita ser exploradas un poco más allá de lo que es la elección de una profesión por fórmula, ¿no? O por el área que tuvo uno en el bachillerato. Yo creo que los jóvenes de estas épocas están en condiciones inmejorables para ser exitosos profesionales en estas carreras. Son décadas de docente. Me imagino que son miles de estudiantes que han pasado por sus aulas. Sí, y muchos. Entonces, ahí, si nos puede compartir alguna experiencia con exalumnos, alguna satisfacción que quisiera compartirnos de esta labor tan importante, pues tan trascendente. A cada rato, Mario. Qué barbaridad, perdón que lo interrumpí, a cada rato. El estudiante que lo aborda a uno en una librería con sus hijos y les grita por el apellido, vengan. Entonces, vamos a sacarnos una foto con mi maestro, aquí está mi maestro, ustedes no tienen idea. Entonces yo callado, pues, ¿qué digo, no? Y los chiquitos, pues, este viejito, señor, ¿quién es? En fin, desde estos encuentros fortuitos pero muy intensos, hasta pues aquellos no siempre gratos, que es la controversia a un determinado aspecto, a un determinado punto, ¿no? En donde la argumentación de la actualización es fundamental. Es que mi profesor ya no está actualizado. Una cosa, y ahí sí me puse un poco tieso, ¿no? Dije, a ver,
Una cosa es no estar actualizado y otra cosa es que uno tenga que adivinar lo que tú no has publicado, ¿no? Si tú publicaras, te aseguro que estaríamos actualizados en aquello que nos estás compartiendo. Pero si no se ha publicado ni tenemos acceso a la información que tú privilegias, entonces todos estamos no actualizados. Pues, tiempo, ¿no? Y más respeto a los veteranos que estamos aquí. Porque, don Mario, yo era el pibe de los viejitos. Yo era chiquitín. La otra vez me encontré a Tomás García Salgado, mi colega emérito del SNI. Me dice, tú eras el chiquitín, Alejandro, ¿te acuerdas? Sí, cómo no me voy a acordar. Me encontré a Colliers, a Jaime. Dice, ¿te acuerdas, Alejandro, el día que llamaron a los jóvenes profesores de carrera y fuimos tú y yo a representar a la Universidad de Hidalgo? Sí, claro. Y hoy los dos llenos de canas, desparramados en una silla. Ha pasado el tiempo. Las gratas vivencias con los estudiantes son desde que uno cruza la puerta del aula. El aula es, don Mario, como una cámara de transformación. Yo le digo a mis alumnos con frecuencia, ya les caigo gordos con mis chistes, ¿no? A veces, pero gusto de decirles, miren, el aula es esta cámara de transformación. Tú entras siendo uno y tienes que salir siendo otro. Porque si esto no es así, es porque no aprendiste nada. Y si no aprendiste nada, les autorizo a que regresen y me digan, profe, no aprendí nada. Y les repito la clase. En serio, a todos. Y si después de eso me dicen, profe, no aprendí nada, les regreso su colegiatura. ¿No? En la UNAM son 20 centavos, a ver si cambia. Es garantía absoluta la devolución de su dinero, ¿no es cierto? A los jóvenes y las jóvenes en nuestros días les está tocando vivir momentos donde la inmediatez domina en muchos aspectos, donde todo lo quieren rapidito y de buen modo. En misprofes.com he sido acusado de que cuando los alumnos me preguntan algo, Villalobos te manda a leer. Yo quiero que me conteste. Y la respuesta de Villalobos es, bueno, esta respuesta la vas a encontrar en este y este libro. No, yo no quiero el libro. O cuando les contesto muy largo me ponen mucho texto. Quieren la respuesta así, aquí y ahora. ¿Por qué? Pues porque tenemos un síndrome de los aldeanos globales de octava, que a veces no quieren ser mexicanos de primera. ¿A qué me refiero? A que construir el conocimiento es abatir este espejismo informático que les da la red. Porque ahora que San Google resuelve todo, ¿no? Debemos reconocer que hay un flujo de información espeluznante, pero no es un flujo de conocimiento el que tengamos en la misma proporción. Y entonces hay un desbalance muy, muy pernicioso en pues cuando los chicos se aventuran a ir a la red. Se construyen espejismos de conocimiento cuando lo que tienen es información. Y ahora con las inteligencias artificiales debemos ser muy cuidadosos porque, les digo a mis alumnos, el Google me recuerda a mis tías, cuando se juntaban mis tías con mi mamá. Ya muchas han muerto. Mis tías podían hablar todas al mismo tiempo. Y una corregir a la otra. Estaba hablando una con otra aquí. Esta corregía a aquella de allá. ¿No? No, tal cosa no es verdad. Y tú cállate porque tal cosa. Y los niños, ¿qué pasó con mi café? ¿No? Todavía esa generación de tías, tíos, padres. Me recordaba mucho a Google, porque Google presume, como mis tías, que te da 128,000 posibilidades de respuesta en 0.032 segundos. ¿No? Igual las tías. Oye, tía, ¿qué tal? ¿No? Como decíamos, ya no preguntan,
pregundicen. Y el Google tiene este espejismo, tiene este detonador de espejismos, que es, tengo la información a la mano, de manera inmediata, pero a lo mejor mi esquema de búsqueda no es el adecuado. A lo mejor la intrusión al manejo de la inteligencia artificial en términos de la construcción de discurso es lo que ahora le está dando a los jóvenes presunta erudición. En eso tenemos que ser más cuidadosos todavía. Alumnos que entregan trabajos y que uno dice, ¡ay, este cuate! Si el recado que me escribió en celular no lo entendí, tanto muñequito, y el trabajo que me entrega es una suerte de discurso, casi de test, ¿no? Uh-huh. O de la biblioteca del Congreso, se está ocultando con este uso de la inteligencia artificial, ¿no? Se está cumpliendo. No se está buscando aprender. Y la educación en nuestro país ha buscado que el alumno cumpla, memorice y cumpla. Y nosotros hemos ido en ese sentido. Y entonces en aras de sobrevivir en ese contexto, hemos desarrollado un disfrazismo del cumplimiento que lo separa en cumplo y miento, ¿no? Uh-huh. Cumplo, entrego el trabajo, me ayudó Aitor, me ayudó ChatGPT, me ayudó la inteligencia artificial a dilucidar y plantear mis ideas, ¿no? Como yo ni siquiera las podría hacer. Ahí está el miento, ¿no? Ahí está el cumplo porque lo entrego. Y el miento es que yo sostenga haberlo hecho. Okay. Eso es tremendo. Y ahí viene el tema de la investigación, ¿no? Que es otra de las tareas pues, importantísimas dentro de la academia, ¿no? La investigación. La investigación es la posibilidad de construir conocimiento nuevo, desde la cotidianidad, desde la observación de los fenómenos naturales, de la naturaleza o de los fenómenos sociales que no son cotidianos, hasta plantearnos una metodología de abordaje de la problemática para explicarla, ¿no? Para pues hacer las hipótesis que preliminarmente me ayuden a dilucidar sobre esta situación y que luego se conviertan en auténticas construcciones de conocimiento original, en la innovación de los discursos y en la construcción de postulados sostenibles, términos de sustentación, ¿no? Que remonten paradigmas. O sea, la investigación tiene esa obligación. Después de un acto de investigación, lo que yo exponga tiene que cambiar lo dicho antes al respecto. De otra manera, pues estamos reiterando cosas que la gente ya conoce. La investigación profesional tiene esta gran virtud, debe tenerla. Y el compromiso de originalidad tiene 3 O: la originalidad, la oportunidad y la objetividad. Esos 3 aspectos debe cumplir un trabajo de investigación serio, que ayude a un investigador en formación a obtener su grado de maestro o de doctor. Pero en el ámbito profesional, que contribuya realmente a modificar las conductas habituales sobre esa temática en específico. Entonces, una investigación debe contribuir a modificar conductas. Ahora vienen cambios en el CONACYT, le van a dar más rango, ¿no? Pero sin presupuesto, don Mario. O sea, como pasó con cultura. Igualito. Y al CONACULTA, siempre creímos que CONACYT sería antes que CONACULTA. CONACULTA es ahora secretaría, pero no tiene presupuesto. Se sostenía con los fideicomisos que el gobierno federal tuvo a bien apropiarse de ellos, entre los cuales el recurso que fluía medianamente hacia los proyectos, hacia los programas de protección técnica y legal de las zonas de monumentos arqueológicos e históricos,
se bloquearon. El Programa Nacional Arqueológico, formado en los años 90 con motivo de los 500 años del descubrimiento de América, pues ese era un fideicomiso muy sano, al que se le tachó de corrupto, se le dijo de cosas, y entonces en esta suerte de guadaña tabla rasa que se le hizo a todos los fideicomisos. Entonces, el INAH ha quedado limitado a su nómina prácticamente, y ni siquiera al consumo, al pago de consumibles. Ya vimos que los chicos quieren que les pongan papel en los baños, ¿no? Y el CONACYT, con esta expectativa, pues va a ser algo muy parecido. Se le da el rango de secretaría o ministerio a lo que era un consejo, pero sin recursos apenas alcanzarán a resolver los aspectos de las nóminas, ¿no? Y las nóminas del CONACYT, pues son los proyectos CONACYT, las estancias y desde luego las becas, los estímulos económicos, el Sistema Nacional de Investigadores, las subdirecciones de, planes y programas de estudio, las becas de estudiantes de posgrado, el Padrón Nacional de Excelencia, en fin. Y es un consumo de recurso importante. Si se lo eleva al nivel de secretaría, pues, como dijo Matos de la de Cultura, bienvenida a la Secretaría de Cultura, pero sin presupuesto, qué barbaridad. ¿Qué va a pasar con ahora de Humanidades, Ciencia y Tecnología, ¿no? Entonces, es un rango muy amplio el que se pretende abarcar con esta nueva secretaría. Okay. Ahora, en cuanto a la formación de profesionistas, de especialistas, ¿qué tanto se involucran hoy los especialistas que están en campo? Me refiero a arqueólogos, arquitectos, restauradores. ¿Qué tanto se involucran en la formación de las nuevas generaciones? Los que están en campo trabajando. Mucho. Siempre. Sí, el campo es la oportunidad de complementar la formación del aula, que es necesaria en las tres disciplinas. A lo mejor para mi mamá me decía, es que eres muy vago. A lo mejor fue por eso que hice las tres carreras. Se la pasa uno en el campo. En la actualidad no hay condiciones, óptimas para el trabajo de campo. En la actualidad tenemos que ser muy cautos cuando nuestros colegas salen a campo, porque la seguridad en el tránsito de las personas y en su integridad física, su integridad no están garantizadas. Entonces cada vez hay menos posibilidades de hacerlo de manera confiable. Ya no es como antes, ¿no? Que podíamos estar en campo jornadas largas, extensas, meses, ¿no? Las famosas prácticas de 90 días, ¿no? Ya no es, en la actualidad ya no es tan sencillo. Este necesario trabajo de campo es el complemento del aula. Le explico a mis alumnos, es como una cuadriga de 2 caballos, ¿no? Que lleva el caballo de la teoría y la práctica, ¿no? El negro y el blanco. Es decir, si vamos acompasando los dos, la marcha es firme y fuerte y sólida. Pero si uno tiene más rienda que el otro, puede volcar el carro. Si jugamos a estas analogías, el privilegiar solo la práctica puede llegar a ser arqueólogos ágrafos, que solo excaven y nunca analicen material y nunca escriban nada. O puede haber el otro lado de los arqueólogos súper SNI con 18 artículos al año, pero pues que nunca han puesto un pie en el campo. Entonces, hay esos extremos y están los felices encuentros del balance entre ambas situaciones, de campo y de gabinete. Ahora, la conservación del patrimonio, a veces también veo que hay una división entre los especialistas y las comunidades. Y a veces se piensa que la conservación del patrimonio recae la responsabilidad solo en los especialistas. ¿Cómo ve esta parte? O sea, la comunidad es importantísima que se involucre y que se apropie del patrimonio, que es de todos.
y Sí. que haya mantenimiento preventivo y que haya conocimientos básicos. No sé si ves esa brecha y cómo cerrarla. El problema no es nuevo, es de tiempo atrás. Por virtud del contenido de la ley federal que faculta la existencia del INAH y del INBA para los monumentos arqueológicos, zonas de monumentos arqueológicos históricos y de interés artístico. Que dicho sea de paso, las zonas de monumentos de interés artístico no existen. El INBA no declara zonas, el INBA declara monumentos. Okay. Ciudad Universitaria es un monumento. Entonces no es una zona de monumentos como lo hace el INAH por mandato de ley federal. Y esto, pues, a mí me parece que es un método bastante, no solo razonable, abrevia tiempos y sobre todo ejerce su influencia y ascendencia sobre el bien que resguarda. El caso de Ciudad Universitaria es muy claro y pues más tarde veremos ejemplos como el de pues Nonalco-Tlatelolco, el multifamiliar alemán o la arquitectura de la Olimpiada, que está ya, digamos, a punto de estar en estos listados del patrimonio federal. El Museo de Antropología es un monumento completo. En la historia de las instituciones, lo que hay es una figura de expropiación por ejercicio, decía el decreto de 1908 para Teotihuacán, por voluntad del Supremo Gobierno. Los predios que a continuación se declaran son expropiados en aras de dos factores, el bien común y la utilidad pública. Y entonces, con estos dos pilares, digamos, en la argumentación de la expropiación, el Supremo Gobierno ejerce su potestad sobre los bienes materiales y pues, de propiedad privada, que luego, veremos, se modificaron en la Constitución del 17. Y luego se han ido reformando con las reformas de los artículos de los municipios libres, el 115, por ejemplo, donde el municipio es responsable de sus bienes patrimoniales, desde luego, y tiene la oportunidad de hacer sus propias declaratorias al nivel de cabildo de sus bienes patrimoniales, lo que la comunidad de ese municipio organizada, ¿no?, declare como un objeto digno de ser preservado en aras de estos dos pilares, del bien común y la utilidad pública. ¿Qué es lo que ocurre? Que al ser una situación técnica, jurídica, se ha olvidado o se había olvidado la opinión de la comunidad. Y entonces, casos que vivimos aquí en la Ciudad de México, se encuentra el sitio, se registra, se declara y se le pone una malla ciclónica. Al otro día la malla estaba en el suelo. ¿Por qué? Porque lejos de vincularlo con la comunidad, lo estaban extirpando de la comunidad, ¿no? Físicamente, jurídicamente. La malla tenía este papel de contención del no pase, no toque, propiedad federal, ¿no? En la actualidad esto es muy delicado, sobre todo donde hay comunidades que en sí mismas tienen intención de participar y han generado y han detonado procesos de apropiación, como es el interés por sus bienes patrimoniales, como es reconocer la derrama de beneficio económico por virtud de estos bienes. Y entonces tenemos la Asociación de Comerciantes de Teotihuacán, que de vestidura rasgada dicen que preservan mejor que el INAH. Bueno, tampoco. Lo que hay que hacer es conciliar esta situación para que el resultado final sea, inobjetablemente, la permanencia de los bienes culturales. Es decir, sea quien fuere, la pirámide del Sol ahí está y ahí seguirá para beneficio de todos. Si yo obtengo de que la pirámide del Sol esté allí, si yo obtengo mi quincena
nominal como investigador del INAH, pues eso es una derrama de beneficio. Como también lo es que el señor Juanito, pues ofrezca sus productos y se los compren los turistas. O el señor guía de turistas haga un recorrido y cobre a $100 por cabeza, ¿no? Unas historias se echan ahí luego espeluznantes, pero bueno, se genera y se construye un escenario en el día a día que tiene muchas expresiones. Yo creo que bien valdría la pena hacer un estudio de cómo hacerle antropología. Un día le dije al director del INAH, es que no le hemos hecho antropología al INAH. Bueno, en mi opinión. ¿Cómo es que las zonas de monumentos en el interior están siendo estos espacios para la derrama del beneficio económico directo de quienes allí están? Y no nos hagamos patos. Es decir, no es poco. La Cumbre Tajín no derrama poco dinero. El Luz y Sonido de Teotihuacán no derrama poco dinero. Y es tan buen negocio que el gobierno de Yucatán puso su taquilla y no pone para escobas de Chichén Itzá. Perdón, pero así es. Tulum es el espacio de la megagrilla de guías de turistas. Yo llego con mis alumnos explicándoles y me aborda un personaje y me dice, tú no puedes dar plática aquí. ¿En serio? No, tienes que contratarme y en la cal y cierras. Sí, eso ya es una inducción forzada para el beneficio de estas comunidades que a veces están trasplantadas de otras. Yo no sé, pero a lo mejor el DNA dice otra cosa, pero hay mucho teotihuacano, que se dice teotihuacano, que pues vienen de otros lugares que no es Teotihuacán, ¿no? Como habrá muchos mayas que no son mayas, como los lacandones que dicen que sus ancestros labraron no, esos lacandones son mayas yucatecos. Entonces esta movilidad de las personas en la historia y esta ocupación de las proximidades de las zonas de monumentos es una cosa que hay que tener presente. El empuje de la mancha urbana con los inmobiliarios sobre la malla de Monte Albán es de una actualidad y de un conflicto complicado, como lo fue Teotihuacán en su momento. Los presidentes municipales daban números de predial provisional en terrenos que eran federales. Y entonces el presidente municipal recibía el predial y le daba derechos al personaje y luego salía en el juicio que eran federales y se armaba. Normalmente, y en condiciones normales, el que pierde es el Estado. Ese tipo de situaciones. Y si el Estado, que es el que tiene la responsabilidad constitucional de preservar el patrimonio, pierde, entonces el patrimonio extensivamente no es atendido adecuadamente. Porque el beneficiado de todo esto, las comunidades que se benefician de estas acciones en los hechos, son pocas las que se comprometen realmente, pero cuando lo hacen de una manera realmente notable. Es decir, el compromiso, por ejemplo, en el Ajusco, ¿no?, de la comunidad de Santo Tomás en la defensa de sus bienes, es muy interesante. Habría que estudiarla y referirla o estudiarla como un referente. Entre otras, en las regiones de los ejidos, en la región de Campeche, en las zonas chicleras, también los ejidos están jugando un papel importante. En fin, la comunidad tiene la obligación, junto con el Estado, de garantizar la permanencia de los bienes, para entregarlas así a la siguiente generación. Entonces, no podemos darnos el lujo de ser, hoy por hoy, la generación débil. No podemos ser el eslabón débil que ponga en riesgo la cadena histórica de un bien que subyace a un bien. No podemos ser la generación débil o el eslabón que rompa esa cadena histórica. Por lo que pues tiene que ser un trabajo
conjunto, tiene que ser un proceso constante de apropiación, de negociación, de mediación, etcétera, etcétera. Capacitación. Desde luego, que es lo que estamos, por ejemplo, ahorita trabajando en Campeche, la posibilidad de que las comunidades tengan, y esto lo presentamos en Teotihuacán, cuando los custodios del propio INAH empezamos a trabajar con ellos para que ellos fueran, por ejemplo, los detectores de estado de conservación. A un custodio con conocimiento de la estabilidad de un estuco con su pintura mural, nos puede en el día a día reportar una grieta, una fisura, una telaraña, en fin. Y entonces de inmediato se genera un proceso de conservación preventiva. También le digo a mis alumnos que es la mejor gripa es la que no tengo. El mejor deterioro es el que no está en el monumento. Y que en caso de estar, lo tenemos bien acotado, bien identificado, ¿no? Y sabemos también que en complicidad con la comunidad vamos a trabajar en conjunto. Un ejemplo, yo creo que Balam es un ejemplo muy notable. Yo creo que el trabajo que ha hecho el Centro INAH Yucatán con las zonas de monumentos y las comunidades es muy importante. El que se ha hecho pues, en el estado de Nuevo León, en las comunidades en la periferia de la zona metropolitana, desde luego en Chihuahua, y en estados donde la proliferación o la densidad de bienes patrimoniales es importante. Pero Puebla, ni hablar, pero no todas las comunidades responden igual. Claro. Hay mucho interés, don Mario, buscando esa derrama del beneficio. Okay. Decirlo así, a ver, la extensa trayectoria, la notable trayectoria que tiene, ¿qué proyecto le ha resultado más desafiante hasta la fecha y por qué? Bueno, varios. Uno de los proyectos que se ha concluido a través de otras personas fue, por ejemplo, ya ha sido el del castillo de Chapultepec, donde llego en 1987 y, bueno, pues había diablitos por todos lados, diablitos que son conexiones clandestinas de los tableros, etcétera, humedades, goteras, en fin. Y me di a la tarea, junto con la Asociación de Amigos, de construir un proyecto de gran escala, que fue el famoso proyecto de conservación arquitectónica. Y empezamos con lo elemental. No hace mucho pude ver en las noticias el incendio del Museo Nacional de Historia de Río de Janeiro, en Brasil. Y me dije a mí mismo, esto no puede pasar en el castillo de Chapultepec. Es decir, actuamos oportunamente en la conducción, ramaleo, balance de los tableros, cableado derivado, etcétera, etcétera. Instalaciones sanitarias, eléctricas, sanitarias, especiales, circuitos cerrados de televisión, telefonía, internet, bla, 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 bla. Cosas que uno no ve en el castillo, ¿no? Trabajamos también con el asunto de ver la forma de obtener fondos con el propio castillo. Y entonces, el tema de los cristales, ¿no? Ya es la tercera generación de pantallas de cristal que se colocan allí, porque se ha ensayado por ensayo-error, se han colocado cierto tipo de pantallas, unas han funcionado más que otras, y bueno, han tenido que modificarse. Zonas de potencial uso, los sótanos en los patios, excavarlos y permitir liberar zonas de exposición del castillo que estaban ocupadas por depósitos de colecciones, talleres de museografía, talleres de restauración, la liberación de las bodegas, en fin. Operar el castillo de Chapultepec fue todo un tema que en 1992 que entregué el trabajo, desde luego pues estaba resuelto en una primera etapa. Lo que seguía está publicado, que es lo que llamo la metodología conjugada de restauración y rehabilitación, donde el edificio
en su condición binomial de museo y monumento, debe jugar un papel integral en su presencia como un bien patrimonial en sí mismo, continente, de un contenido eminentemente histórico, que es el discurso de sus salas, el discurso museográfico. Entonces, esta combinación tiene que darse cuando estas circunstancias se ocurren. Los museos regionales son casonas que privilegian esta situación. Entonces, creo que allí, si no se ha usado, bueno, pues ahí están las fuentes. Generamos parámetros de referencia en el trabajo con edificios de esta escala, no solamente en la fuerza del continente, sino en la solidez del contenido, y privilegiando desde luego su cometido. Pues ahí va, la triple C, ¿no? Sí. No podemos irnos sin platicar con usted acerca de los procesos, brevemente, acerca de los procesos, técnicas y materiales tradicionales que hoy los alumnos desconocen muchas veces y que poco a poco han ido empapándose más, sobre todo en las escuelas de arquitectura, inclusive en las escuelas de ingeniería civil. Entonces, estas técnicas, procesos y materiales tradicionales compatibles con con los edificios históricos, con el patrimonio tangible. Ahí, ¿qué decir de eso? Bueno, con las y los chicos de esta generación hay que ir a detonarles la curiosidad, porque luego no tienen mucha intención de preguntarse cosas, ¿no? Pero curiosidad por las cosas, ¿sí? ¿Por qué te estás comiendo el pan? ¿Cómo se hace un pan? ¿No? Solamente que te gusten las conchas. ¿Cómo se hace una Pues concha? es una tortilla con cal. Sí, vamos bien. Es decir, ¿por qué lleva cal? Una tortilla. Desde la época prehispánica. Y si existían, no existían, existían como las vemos ahora. El problema con los jóvenes en la actualidad es que ya no se cuestionan las cosas. Reciben las cosas como les son dadas. Y esto limita mucho la posibilidad de que en su futuro, en el futuro de ellos, nuestro desde luego, se generen posibilidades de encuentro con los procesos tradicionales. Tenemos que regresar a hacerles partícipes de la implicación de un hecho como proceso, como resultado de un proceso. En este sentido, generar talleres, generar rondas de información para las jóvenes generaciones que los estimulen a preguntarse ¿cómo es que de piedra hicieron un arco de estas dimensiones? Así de sencillo. ¿Cómo es que con alambre de cobre, ¿no? Pudieron llegar a la Tierra, de la Tierra a la Luna, ¿no? En los años 60. ¿Cómo es que los antiguos mayas pudieron a través de la trilogía de estructuras adivinar y predecir los movimientos, pues no solamente del Sol, Venus, las catástrofes, sino de sus ciclos agrícolas, ¿no? Perfectamente calibrados? Si estas respuestas que les demos al respecto no explican un hecho, a través de esta secuencia procesual de estos hechos mismos, las jóvenes no se van a interesar en ello, porque entonces está el hecho consumado, está el hecho aquí, ¿no? Lo que pasa es que no aceptan mucho el camino de las espinas, ¿no? Y el camino de las espinas es el camino de los procesos. Prefieren a veces solamente verlo terminado. Y a veces cuando se los involucra en cómo se logra determinada cosa, no siempre son anuentes a formar parte de este proceso. Yo creo que una de las condiciones de nuestra naturaleza como especie es la curiosidad. Hay que ir a la curiosidad de los jóvenes, hay que detonarles es querer saber por qué, ¿no? Y en eso, bueno, pensando en los procedimientos que ustedes trabajan y que han reproducido bajo condiciones de control los procesos tradicionales, esto es un golazo.
Porque los jóvenes en estas condiciones pueden explicar, ¿no?, desde el proceso, por qué los hechos existen. ¿Por qué un estuco es más durable que un aplanado de mezcla de cemento, Portland? ¿O por qué un pigmento de cal tiene mayor duración? ¿O por qué hablamos de transpiración de las bases de soporte, muros, mamposterías, en fin, con un aplanado de cal y no con el de cemento? Esto, por ejemplo, alguna vez se lo comenté en una entrevista que tuve con el rector de la UNAM, doctor Graue. Dije, es que tenemos que recuperar los sistemas tradicionales al grado de reconocer que un muro aséptico de un quirófano es mejor hecho con cal que con cemento Portland y resina epóxica. Me decía el rector. ¿Y eso es así? Claro. ¿Y eso lo estudian en la Facultad de Arquitectura? No todavía. Espero que pronto. Pero efectivamente, la cal tiene esta serie de propiedades que combinadas con otras nos dan, desde luego, el resultado maravilloso del universo de hechos que forman la arquitectura prehispánica, la arquitectura maya, la arquitectura de los zapotecas, ¿no? Estos edificios que desafían a la gravedad, ¿no? Y que están en pie. Y que derrotaron al tiempo, le digo a mis estudiantes, ¿verdad? Ya vamos cerrando casi. ¿Cómo ¿Qué visión tiene del patrimonio cultural en el futuro? Es un recurso intelectual que no debe faltar en la vida de nadie. Tenemos que preservar o morir, ¿no? Porque no vamos a esperar que llegue un gobernante a decirnos, hagamos a México great again, ¿no? O sea, México ha sido great as always. Desde siempre hemos sido ese gran país con este gran legado. Es un recurso intelectual porque nos provee de elementos no solo de identidad o identificación histórica como sociedad, sino que nos explica el por qué estamos aquí como especie. Porque la arquitectura ha sido la gran aventura de la humanidad. El urbanismo, el paisaje, el diseño industrial. Hacer artefactos es la intermediación del hombre social con el entorno. Sin los artefactos, la especie humana hubiera sido otro episodio en la historia de los primates, o de los homínidos, perdón, ¿no? Dicen, ¿cuál es tu definición de arquitectura? Es el indicador concreto más importante desde el origen de la humanidad. De escala colectiva, ¿no? La arquitectura es la posibilidad de reconocernos en un espacio como comunidad, sea espacio colectivo, techado o no techado. Porque si recordamos a Doña Blanca, está cubierta, pero si llueve se moja. Entonces, hablar de cobertura es hablar de contención, es hablar de esta... Yo le insisto a mis estudiantes de esta amorosa cobertura y amoroso tacto, visual o áptico, táctil, ese tacto de la textura de los muros, de la cubierta, de la proximidad de las cosas. En un espacio habitacional, como puede ser una casa maya, ¿no? O puede ser el cuadrángulo de las monjas, o la cúspide de la pirámide de Cholula. Bueno, está ahí la de los Remedios, pero la de Teotihuacán no le echaron nada encima. O en su momento el Templo Mayor. Un recurso intelectual que nos permita cuestionarnos el aquí y ahora, de nuestro devenir como sociedad y como especie. Creo que por eso hay que preservar el patrimonio. Pues qué bueno que le platica todo esto a los estudiantes, que por cierto, con los que hemos platicado, le quieren y le quieren mucho. Gracias, don Mario. Pues igualmente, y hoy, gracias a ellos. Y hoy que estén viendo este programa, este podcast, seguramente ahí harán sus comentarios y sus preguntas. Claro. Ahora, sí. a todos nuestros invitados a esta serie de podcast, le estamos pidiendo que al final nos dejen tres consejos para nuestra audiencia de hoy y del futuro. Y en su caso, además, pues, cómo se vería el pizarrón, ¿no? De esta última clase. O sea, el rincón de hasta la derecha. ya llenamos el pizarrón de este lado. Yo les distraería un poco
exhortando a los jóvenes a que no perdamos de vista estas tres posibilidades de generar conocimiento. Es decir, el que puedan en su momento saltar a la cancha de la investigación, de la docencia o de la extensión, de la difusión de la cultura universitaria, de la cultura profesional a la que pertenezca cada quien. Difundir es la oportunidad que tenemos de poner a prueba nuestro aprendizaje en la docencia o nuestros hallazgos en la investigación. Entonces, hay tres actividades sustantivas de las instituciones de educación superior que son impartir cátedra, investigar para reformularnos la cátedra, pero al mismo tiempo para difundir las ideas de la universidad al resto de las comunidades. Ese sería el primer ABC. El otro ABC estaría vinculado con la posibilidad de estas 3O que hablábamos del trabajo de mis colegas. ¿Sí? Objetividad en el sentido de ser claro en lo que uno está planteando. Plantearse desde una posición ante el objeto de estudio con claridad. O sea, la componente objetiva. La componente del tiempo, del espacio y el tiempo en este binomio indisoluble del aquí y el ahora es el hacerlo oportunamente. Porque cualquier momento es el momento oportuno para hacerlo. Si hago las cosas con objetividad, no voy a tardarme en presentar mis hallazgos con claridad. La oportunidad siempre es el pensar que el momento es este. El aquí y ahora es aquí y ahora. Y la otra es el que busquemos ser recordados por nuestro trabajo. Que no hay nada que pueda generar valor objetivo, claro, que el trabajo. Y el esfuerzo invertido en la producción de conocimiento creo que tiene no solamente el compromiso de objetividad y oportunidad, sino tiene la obligación de ser original. Y de esta manera estaremos contribuyendo en un mundo mejor, en una mayor rango de posibilidades para ese recurso intelectual que radica, que subyace en los bienes del patrimonio cultural. Pues de nuevo muchas gracias por la oportunidad de este tiempo, de recibirnos, la hospitalidad de recibirnos en su hogar. Y a todos ustedes muchas gracias por recibirnos en su pantalla y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.